¿Alguna vez te has despertado en medio de una vida que funciona y has sentido que nada te pertenece? No es tristeza. No es cansancio. Es una especie de distancia entre tú y todo lo que debería importar, como si un cristal se hubiera interpuesto entre tú y el mundo sin que nadie se diera cuenta. Hablemos de ello. Hay un sentimiento que muchas personas llevan consigo sin poder nombrarlo. No es desesperación, porque la desesperación presupone que algo podría ser diferente. Es algo más sutil. Es mirar tus planes, tus logros, las personas que amas, y sentir que la pregunta más fundamental de todas sigue sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué despertar? ¿Por qué trabajar? ¿Por qué seguir construyendo algo cuando ya no puedes ver los cimientos de nada? Este estado tiene un nombre. No es nuevo. No es algo tuyo, en el sentido de que no lo inventaste, no estás solo en ello y no es señal de que algo haya fallado específicamente contigo. El nihilismo existencial es la percepción de que el universo mismo carece de significado inherente. Que no hay ningún propósito intrínseco en la materia, que ninguna narrativa sobre el destino, la misión o la recompensa resiste una mirada honesta. Esto no es un pesimismo barato. Es una de las ideas más radicales que la filosofía ha producido jamás, y también una de las más honestas. La mayoría de las personas que llegan a este punto hacen una de dos cosas: fingen que el sentimiento no existe o se derrumban porque nadie les enseñó qué hacer cuando el fundamento de sus certezas desaparece. Este video no pretenderá que el fundamento exista, pero mostrará lo que es posible construir cuando dejas de buscarlo. Imagina una tarde de domingo. Sin compromisos. Sin prisas. Un momento que debería ser de descanso y que se convierte en el más incómodo de la semana. Porque cuando cesa el ruido, aparece la sensación. No tiene un nombre fácil. No es soledad, puedes estar rodeado de gente y sentirla. No es depresión clínica, puedes funcionar, trabajar, sonreír en el momento adecuado. Es una ausencia. Como si algo que debería estar en el centro de todo hubiera desaparecido sin previo aviso, y solo te dieras cuenta cuando el silencio se volviera demasiado grande para ignorarlo. Has intentado llenar ese vacío. Todos lo intentamos. Con el trabajo, con metas, con relaciones, con el consumismo, con la espiritualidad, con la rutina. Y funciona, por un tiempo. La distracción tiene una impresionante capacidad para simular significado. Pero tiene fecha de caducidad. Y cuando pasa el plazo, el vacío está exactamente donde lo dejaste. Quizás lo llamaste crisis. Quizás una fase. Quizás fuiste a un terapeuta que trató el síntoma sin abordar la raíz. La raíz no es psicológica. Es filosófica. Esta experiencia tiene un peso particular. Es el peso de haber crecido dentro de todo un sistema de significados, familia, religión, nación, progreso, éxito, y un día darse cuenta de que ese sistema fue construido por personas tan perdidas como uno mismo. Que las respuestas que nos dieron no eran respuestas. Eran distracciones mejor presentadas. Y cuando uno se da cuenta de esto, nace una pregunta, incompleta, incómoda e imposible de ignorar. ¿Qué sucede cuando uno deja de fingir que todavía cree, pero aún no sabe en qué creer? Esa pregunta permanece aquí por ahora. Tendrá una respuesta. Pero aún no. ¿Por qué haces lo que haces? No la respuesta automática. No la versión que darías en una entrevista o en una conversación con tus padres. La versión real. La que surge a las 3 de la mañana cuando el sueño no llega. La mayoría de la gente nunca ha examinado realmente las estructuras que organizan sus vidas. Nos despertamos dentro de un guión preestablecido: escuela, carrera, relaciones, estabilidad, repetición, y a eso lo llamamos elección. Pero la elección presupone alternativas reales. Presupone que alguien, en algún momento, se detuvo y se preguntó: ¿tiene esto sentido? ¿Para mí? ¿De verdad? El nihilismo existencial comienza precisamente en esa pausa. No es la postura intelectual de un adolescente que lee a Nietzsche por primera vez. Es la experiencia de alguien que ha vivido lo suficiente como para darse cuenta de que las promesas de significado, religiosas, seculares, terapéuticas, motivacionales, tienen algo en común: dependen de que no las mires directamente. Míralas directamente. El universo no tiene un propósito intrínseco. No hay pruebas de que su existencia fuera planeada, esperada,
ni de que su muerte represente una pérdida cósmica. Esto no es crueldad. Es simplemente la estructura de la realidad. Y saber esto no te convierte en un nihilista en el sentido vulgar, alguien que se ha rendido ante todo, a quien nada le importa, que usa el vacío como excusa para no actuar. Saber esto te hace honesto. Hay una enorme diferencia entre ver el vacío y ser consumido por él. La mayoría de la gente nunca lo ve, precisamente porque nunca se ha detenido el tiempo suficiente para observarlo. Tú te detuviste. Esto no es debilidad. Es una valentía singular que nuestra cultura no sabe cómo definir porque no sabe qué hacer con ella. El vacío no es el problema. El vacío es el diagnóstico. ¿Qué sucede cuando dejas de fingir que sigues creyendo, pero aún no sabes en qué creer? Eso también tiene un nombre. Nihilismo activo. No es el nihilismo que paraliza, sino el que destruye, de forma intencionada, consciente y deliberada. Nietzsche no proponía la desesperación, sino la demolición. Porque antes de construir algo real, necesitas ser honesto sobre lo que ya existe, y sobre el hecho de que la mayor parte se instaló sin tu consentimiento. Tus valores, tu concepto de éxito, lo que consideras una buena vida, lo que te avergüenza, lo que te enorgullece. ¿De dónde surgió todo eso? No surgió de ti. Surgió de un sistema que necesita personas funcionales, predecibles y productivas, y que confunde la funcionalidad con el significado. El nihilismo activo no dice, nada importa, así que no hagas nada. Dice, nada importa en sí mismo, ¿qué eliges entonces que importe? Esta es la diferencia entre el abismo que paraliza y el abismo que libera. Uno te engulle por completo. El otro te devuelve a ti mismo, sin ilusiones, sin muletas, sin la garantía de que será cómodo. ¿Resuelve esto la pregunta abierta? En parte. Porque la respuesta a ¿qué hacer cuando dejas de fingir? No es una nueva doctrina. No es una creencia sustituta. No es un sistema de significado con un envoltorio más sofisticado. Es una postura. Es la decisión de afrontar el vacío sin llenarlo de distracciones, y ver qué queda cuando dejas de huir. Lo que quede será el tema de lo que venga después. No hay manual. Debo ser directo al respecto antes que nada, porque el impulso inmediato, cuando alguien llega hasta aquí, es esperar que la siguiente parte ofrezca un método. Una lista. 4 pasos. Alguna estructura que transforme todo lo dicho en un programa manejable. Eso no existe. Y la ausencia de este manual no es un defecto de este video. Es la condición central de lo que estamos discutiendo. El nihilismo existencial, tomado en serio, no ofrece un sustituto para las certezas que disuelve. Disuelve las certezas y te deja con la libertad más incómoda que existe, la de construir valores que sean genuinamente tuyos, sin garantía de que sean correctos, sin aprobación externa, sin la seguridad de que perdurarán. Esto es radicalmente diferente de encontrar tu propósito. Propósito sugiere descubrimiento, como si algo ya existiera ahí, enterrado, esperando ser desenterrado. La idea de reconstrucción que describimos aquí es más honesta y más exigente, no hay nada que descubrir. Hay algo que crear. Y crear es más difícil que descubrir. El descubrimiento se sustenta en la narrativa del destino. La creación solo te tiene a ti, tus elecciones, tu atención, aquello que decides que merece tu tiempo e intensidad, sabiendo que ese valor no existe fuera de ti, que lo asignas. El nihilismo existencial, al ser llevado hasta sus últimas consecuencias, no produce indiferencia. Produce exigencia. Empiezas a ser más selectivo. No porque te hayas vuelto arrogante, sino porque sabes que el tiempo que tienes no encuentra un significado automático en ninguna parte, y malgastarlo en lo que no te importa deja de ser modestia para convertirse en negligencia. Con las personas. Con el trabajo. Con las creencias que aún mantienes. Con aquellas que decides abandonar. Nietzsche llamó a este movimiento la transvaloración de todos los valores. No es una frase bonita para enmarcar y colgar en la pared. Es un proceso brutal de revisión de todo lo que has heredado y de decisión, conscientemente, sin muletas, sobre qué se queda y qué se va. Este no es un proceso rápido. No es lineal. Y no termina con una paz permanente, una identidad consolidada y un sentido de misión bien definido. Termina con una mayor honestidad. Y la honestidad, la que describimos, es incómoda por naturaleza. No va de la mano con el espectáculo.
No va de la mano con la idea de que finalmente te has encontrado a ti mismo. Va de la mano con el silencio, con la duda constante, con la voluntad de revisar lo que has construido siempre que la realidad lo exija. Esa es la libertad que ofrece el nihilismo activo. No es ligereza. Es responsabilidad sin delegación. Estás solo con lo que vas a hacer con ella. Y eso, curiosamente, es lo más parecido a la libertad que permite la condición humana. Quizás viniste aquí esperando una conclusión. No la hay. Lo que existe es el momento posterior a este video. Cuando la pantalla se apaga, el silencio regresa y la sensación que te trajo aquí sigue presente. No exactamente igual. Quizás un poco diferente. Ahora con un nombre. Con una historia. Con filósofos que recorrieron el mismo camino siglos antes que tú y no se fueron con respuestas, sino con preguntas más precisas. Las preguntas más precisas son más honestas que las respuestas fáciles. Así que aquí va. Si el sentido de tu vida no existe hasta que lo creas, ¿qué estás creando? No necesitas responder ahora. No necesitas responderme. Pero si sigues viviendo sin hacerte esta pregunta, seguirás sintiendo esa distancia entre tú y el mundo, y seguirás sin saber de dónde viene. Si algo de esto te pareció lógico, o si te causó lo contrario, incomodidad, fricción, algo que te inquietaba profundamente, comenta, lo sentí. Sin explicaciones. Sin contexto. Eso es todo. Si has llegado hasta aquí, hay algo que aún no te han contado sobre lo que sucede cuando el vacío deja de ser filosófico y se convierte en un colapso real, y porque nadie te enseñó a superarlo sin perderte en el camino. Eso lo veremos en el próximo video.